Buenos días, bienvenidos sean todos y todas al tercer Congreso de Filosofía, Ciencia e Investigación desde la Secretaría de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología del Estado Falcón, Venezuela. Hoy con ustedes comparto algunas de mis ideas plasmadas en esta ponencia, la cual titulo Territorio y Academia, una perspectiva ontoepistémica del conocimiento que emerge de y para la comunidad. Un placer con ustedes y por acá, doctora Máger Suárez Corona. Cuando nosotros hablamos de territorio y academia, debemos entender que estos son sinónimos a comunidad y a universidad, ¿ok? Y que necesitamos verlos desde una perspectiva ontoepistémica, es decir, desde esa realidad que nos permite generar el conocimiento porque éste emerge de y para la comunidad. Es importante establecer que Venezuela ha tenido unos mecanismos para hacer de la universidad algo exclusivo, algo efectivo desde el saber, y que en ella vamos más que a aprender. A pesar de que tenemos una ley de universidades que está descontextualizada desde hace muchos años, se ha venido realizando una serie de resoluciones a través de las políticas públicas educativas para poder configurar estas hacia una inclusión de las universidades. Entonces hemos visto cómo en el transcurso del tiempo se han generado unas nuevas universidades y se han cambiado la perspectiva o la visualización de estas dentro de aquella política que hoy, por cierto, nuestro ministro de Educación Universitaria nos invita a revisar cómo es la verdadera territorialización universitaria. Entendiendo que, por ejemplo, ahorita encontramos la Universidad Bolivariana de Venezuela, encontramos cómo aquellos institutos ahora son universidades politécnicas territoriales. Hemos visto cómo hemos avanzado desde esa territorialización de la universidad cuando encontramos, por ejemplo, una Universidad Francisco de Miranda contemplada en más de 15 municipios del estado e incluso la vemos en algunos estados de Venezuela y en algunos municipios fuera de nuestra geografía falconiana, como por ejemplo también vemos una Misión Sucre, la cual arropa a la mayoría de nuestra geografía en el estado Falcón, así como otras universidades como las Ciencias de la Salud, como la Universidad del Magisterio. Es decir, hemos ido expandiendo a nivel de territorio todo lo que significa la presencia de nuestras universidades en cada uno de estos contextos para precisamente buscar una educación universitaria que sea consona con la realidad y que sea consona con cada uno de estos espacios. Entonces, en virtud de ello, esta territorialización universitaria no solamente implica que nosotros podamos hacer presencia dentro de cada uno de los municipios, de las localidades o de aquellos rincones geográficos donde se amerite, sino que también esta municipalización universitaria tenga una vinculación ontoepistémica con esta realidad que es importante considerar para que el conocimiento emerja de y para la comunidad. Cuando nosotros hablamos de la academia y del territorio, debemos considerar que el proceso formativo debe ser contextualizado de acuerdo a las condiciones sociogeográficas que tiene ese territorio, pero que también hay que considerar todas aquellos capitales humanos que converjan hacia esa formación que debe darse desde la universidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los agentes socioeducativos
que nos permite reseñar Subirac 2002, hablamos precisamente de que estos agentes los encontramos en el territorio y que tiene particularidades que no los vamos a ver en otros contextos. De allí entonces debe emerger ese conocimiento para formarse, valga la redundancia, desde la formalidad, la profesión que se amerita dentro de esa comunidad. Nosotros como profesores universitarios no podemos subestimar las capacidades, conocimientos y saberes que podemos encontrar en cada uno de estos territorios. De allí la importancia de nosotros poder generar esa vinculación socioafectiva y socioefectiva que me permita llegar al territorio y que la universidad no sea vista como una institución más o como un espacio físico más que lo que viene es a formar, es decir, que trabaje de manera aislada con esas necesidades, intereses, potencialidades y características particulares que tiene ese territorio en específico. Nosotros no podemos incluso generar una pedagogía, una praxis pedagógica igualitaria en todos los contextos donde se desarrolle, porque yo debo buscar esa vinculación sociocomunitaria para poder adaptar los procesos formativos a esa realidad. Pero para ello también debo hacer un trabajo empático con cada una de esas personas que van a convertirse en mis agentes socioeducativos porque son ciudadanos de ese territorio y que ellos tienen potenciales increíbles para poderme ofrecer a mí como profesor universitario y que de una u otra manera yo pueda tomarlos en consideración para formar a los profesionales que ese territorio necesita y amerita. Bien lo decía Tonón en el 2012, los tiempos que corren requieren de una universidad comprometida con la vida comunitaria, con las necesidades de esos ciudadanos que están allí dentro de esa comunidad y con el ejercicio de un rol de democratización del saber, reconociendo el principio donde el conocimiento se construye socialmente y en base al respeto a las diversidades de cada grupo humano. Usted, profesor universitario, debe adaptar su pedagogía a ese contexto. Debe adecuar que a nivel de currículo las carreras que se ofrezcan sean vinculadas con los intereses, con las potencialidades, con las características sociogeográficas que tiene esa comunidad. ¿Para qué? Para formar profesionales significativos e indispensables para ese territorio y para esa comunidad. En este sentido, es importante lo que nos dice Freire con respecto a la importancia que tiene la experiencia informar en la calle, en la plaza, en el trabajo. Nosotros como docentes universitarios no podemos, y hablo precisamente del docente universitario porque es el que tiene el derecho y el deber de esa vinculación socioafectiva con la comunidad donde está inserta la universidad. ¿Por qué el maestro pueblo es importante para el preescolar, para la escuela y para el liceo y deja de ser importante para la universidad? ¿Por qué mi pedagogía no puede basarse en el amor, en esa querencia que está dentro de la comunidad, en ese apego socioemocional que tienen cada uno de mis estudiantes que son parte de esa comunidad y que yo, por supuesto, que estoy en ese territorio, también tengo una querencia en ese contexto? En este sentido, yo debo vincular, yo debo cambiar completamente lo que es mi percepción de pedagogía, dar instrucciones que vayan mucho más allá de que usted le diga a un par de estudiantes, vayan hacia la comunidad y realicen un diagnóstico participativo para saber cuáles son las problemáticas que existen, cuando él debe saberlas porque él es parte de ese contexto. Es decir, dar una instrucción que lleve una connotación cognitiva, pero también que tenga una connotación afectiva, porque eso es
lo que me va a generar a mí un aprendizaje actitudinal para poder entender que dentro de esa comunidad hay valores, hay conocimientos, hay saberes importantes que me permiten a mí desarrollarme como un profesional, como un ser humano con una formación universitaria. Eso es lo que nosotros debemos entender. Yo, profesor, soy parte de esa comunidad y mis estudiantes también lo son. En este marco, entonces, yo debo adaptar mis particularidades, mi contenido, el sinopsis de mi curso, de mi materia, a ese contexto para poder desarrollar verdaderos aprendizajes y que estos sean significativos. Es decir, hacer un trabajo valorativo, reflexionando sobre la importancia de cada una de estas personas y de cada uno de los espacios que tengo en esa comunidad, para ir más allá de cumplir con la entrega de un informe o para obtener una ponderación. Es el trabajo, es el empoderamiento, es ese acercamiento desde el amor, desde el descubrimiento, desde la innovación que yo necesito reactivar en cada uno de los territorios donde están las universidades, para que ese estudiante pueda comprender que el hecho de que la universidad esté allí en ese territorio es precisamente porque ese territorio necesita a ese profesional que yo estoy formando. Pero si yo no le doy querencia, si yo no le doy ese valor axiológico, esa reflexión sobre la importancia de que la universidad esté allí, simplemente estoy formando un profesional que al terminar su carrera no va a desarrollarla desde su labor allí, sino que se va a ir a otro contexto. Pero si yo te estoy trayendo como universidad la formación especializada que necesita tu territorio, ¿por qué tú no tienes la querencia para quedarte en ese territorio y hacer tu vida profesional? ¿Por qué? Porque yo como universidad estoy vinculándome con las potencialidades, con los intereses y con las capacidades que tiene esa comunidad. ¿Para qué? Para ofrecerte un profesional que se quede allí y que haga el trabajo que se amerita, porque así es considerado. Ya para terminar, nosotros debemos hacer una práctica pedagógica enmarcada en que cada uno de los ciudadanos que están dentro de un territorio son seres pensantes, con una información valiosa, y que precisamente por eso es que hablamos de municipalización universitaria, porque el valor del potencial humano que existe en cada comunidad es la razón de ser de que exista una carrera diferente, adecuada, contextualizada a esa realidad, porque precisamente tengo los recursos humanos, materiales, físicos, ambientales, que me permiten a mí generar un proceso formativo de excelencia, de calidad, enmarcado en lo que él necesita. Porque no voy yo a colocar una carrera, por ejemplo, de petróleos en un espacio donde ni siquiera saben cómo es el petróleo. Entonces, en virtud de esa contextualización, es importante que nosotros como docentes universitarios podamos entender que el hecho de que en un contexto determinado se desarrolle un programa de formación específico para ese contexto es porque geográficamente, socialmente, potencialmente ese territorio me va a dar a mí todos los insumos o la mayoría de los insumos que yo necesito para formar a ese profesional. Entonces, no subestimemos las capacidades que tiene cada uno de estos territorios para yo generar un proceso formativo de calidad, pertinente, de pertenencia socioafectiva, y que verdaderamente el estudiante al terminar su carrera pueda entender que él es un profesional que requiere, que amerita esa sociedad donde él fue formado. En palabras de Tapia 2001, aprender sirve y servir enseña.